Era una tarde gris y lluviosa en la ciudad de Madrid. Las calles estaban llenas de charcos que reflejaban los destellos de los faroles, y la gente caminaba con prisa, protegiéndose bajo paraguas que apenas los resguardaban de la intensa lluvia. Javier, un joven ingeniero de 30 años, caminaba con la cabeza ligeramente inclinada, concentrado en no resbalar en el pavimento mojado. Había tenido un día agotador en la oficina, lleno de reuniones interminables y llamadas telefónicas que parecían no terminar nunca. Mientras cruzaba la Plaza Mayor, vio a un hombre mayor que luchaba por mantener su equilibrio mientras cargaba varias bolsas pesadas de supermercado. Sin pensarlo, Javier se acercó y le dijo con voz amable: «Señor, déjeme ayudarlo con eso». El hombre lo miró sorprendido, pero aceptó la ayuda con una tímida sonrisa. Mientras caminaban hacia la esquina, Javier notó que el hombre hablaba de manera pausada y con cierta dificultad para respirar, y eso aumentó su preocupación. «Gracias, joven. Es difícil cargar tantas cosas a mi edad», dijo el hombre. Javier solo respondió con un gesto de aprobación y continuó caminando a su lado. A medida que se acercaban a la puerta del edificio del hombre, Javier sintió una extraña sensación de satisfacción, como si hubiera hecho algo realmente significativo por alguien más. El hombre, llamado Don Emilio, le ofreció una taza de café caliente como muestra de agradecimiento, y Javier, sorprendido por la hospitalidad, aceptó. Mientras conversaban, Javier se enteró de que Don Emilio había perdido a su esposa hacía algunos años y vivía solo en un apartamento antiguo, lleno de recuerdos. La conversación era ligera, pero estaba cargada de una humanidad que hacía que Javier se sintiera conectado con alguien más allá de la rutina diaria. Cuando finalmente se despidieron, Javier regresó a su casa empapado, pero con una sensación de alegría inesperada, sin imaginar que aquel pequeño acto de bondad cambiaría su vida de una manera que nunca habría podido prever. Esa misma noche, Javier recibió un mensaje extraño en su teléfono. Era un número desconocido, y el mensaje decía simplemente: «Gracias por tu ayuda, nos veremos pronto». Al principio pensó que era una broma, pero algo en el tono del mensaje lo hizo sentir inquieto. No conocía a nadie más que pudiera enviarle un mensaje así. Intrigado y un poco preocupado, intentó responder, pero no recibió ninguna respuesta. Mientras trataba de dormir, sus pensamientos no podían evitar regresar a Don Emilio y al encuentro que había tenido esa tarde. La sensación de que algo importante estaba a punto de suceder crecía dentro de él, aunque no sabía exactamente qué. Al día siguiente, Javier decidió continuar con su rutina normal, pero en el fondo había una especie de expectativa que lo mantenía atento a cualquier señal. Mientras caminaba hacia la oficina, vio que el mismo hombre que había ayudado el día anterior estaba parado en la esquina, como si lo estuviera esperando. Esta coincidencia lo sorprendió, pero no dijo nada. Don Emilio se acercó y con una sonrisa que parecía contener un secreto, le entregó un sobresellado. «Para ti», dijo simplemente. Javier lo tomó con cautela y al abrirlo en su escritorio, encontró una nota que decía: «Tu bondad no pasa desapercibida. Mañana a las 5 en punto recibirás una sorpresa que cambiará tu vida». Javier se quedó sin palabras. Nunca había experimentado algo así. La mezcla de curiosidad, emoción y un leve temor lo mantuvo despierto durante toda la noche. La vida parecía estar preparando algo que iba mucho más allá de su comprensión. El día siguiente llegó con un cielo despejado, y la ciudad parecía completamente diferente a la imagen gris y lluviosa que había visto ayer. Javier llegó temprano a la oficina, pero su mente estaba ocupada con la nota y la misteriosa promesa de una sorpresa que cambiaría su vida. Intentó concentrarse en su trabajo, pero cada llamada, cada reunión, parecía alejarlo aún más de la rutina diaria. A las 5 en punto, como decía la nota, salió del edificio y se dirigió a la dirección que don Emilio le había dado, un pequeño café al final de una calle empedrada. Allí lo esperaba una mujer elegante, de porte sereno, con una mirada que parecía contener toda la calma del mundo. «Javier, ¿verdad?», dijo con voz suave. Él asintió,
sorprendido por la precisión con la que lo había identificado. La mujer se presentó como Laura y le explicó que era la nieta de don Emilio y que su abuelo le había hablado de la bondad que Javier había mostrado. Lo que Javier no sabía era que don Emilio había estado observando silenciosamente los pequeños actos de bondad de muchas personas durante años y que había decidido recompensar a quienes demostraban un corazón generoso. Laura le ofreció un trabajo en la fundación que su familia había creado para ayudar a personas necesitadas, una oportunidad que Javier nunca habría imaginado. Su sorpresa fue total, porque la oferta incluía no solo un empleo estable, sino también un proyecto de vida en el que podría marcar una diferencia significativa. Javier estaba perplejo. Nunca había esperado que un simple acto de ayuda a un desconocido tuviera consecuencias tan profundas. La conversación continuó, y Javier se dio cuenta de que la fundación no solo apoyaba a personas en situaciones difíciles, sino que también fomentaba la educación, el emprendimiento y la atención médica en comunidades desfavorecidas. La pasión que Laura mostraba por la labor de la fundación era contagiosa, y poco a poco Javier empezó a imaginarse a sí mismo siendo parte de esa misión. La tarde avanzó, y con cada palabra de Laura, Javier sentía que su vida estaba tomando un rumbo completamente diferente. Cuando finalmente regresó a su apartamento, estaba lleno de pensamientos sobre lo que acababa de suceder. Esa noche, mientras revisaba algunos documentos sobre la fundación, recibió otra sorpresa. Una invitación formal a una ceremonia en la que se le reconocería públicamente como héroe anónimo. Un título que la fundación otorgaba a personas cuyo acto de bondad había inspirado cambios significativos en la comunidad. Javier no podía creerlo. Su acción más simple, ayudar a un hombre a cargar unas bolsas de supermercado, había desencadenado una cadena de eventos que no solo lo involucraba a él, sino que también impactaba la vida de muchas otras personas. Durante los días siguientes, Javier comenzó a trabajar con la fundación, involucrándose en proyectos, reuniones y visitas a comunidades necesitadas. Descubrió historias de personas cuya vida había cambiado gracias a la ayuda de la fundación, y cada relato le llenaba de un sentimiento de propósito que nunca había experimentado en su trabajo anterior. Lo que comenzó como un gesto pequeño y espontáneo se convirtió en la semilla de un compromiso profundo con el bienestar de los demás. Javier se dio cuenta de que la verdadera sorpresa no era solo el reconocimiento o la oportunidad laboral, sino la comprensión de que cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede desencadenar cambios extraordinarios en la vida de otros. Esa revelación transformó su perspectiva de la vida y lo motivó a seguir ayudando, a seguir extendiendo su mano a quienes lo necesitaban, consciente de que la humanidad tiene un poder inmenso cuando se actúa desde el corazón. El tiempo pasó y Javier se convirtió en una figura respetada dentro de la fundación. Su entusiasmo y dedicación eran evidentes, y cada proyecto que lideraba parecía multiplicar el impacto de la organización. Sin embargo, lo que más le sorprendía era la manera en que su propia vida había cambiado en el proceso. Su círculo social se amplió, conoció personas que compartían su visión y valores, y descubrió que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en la capacidad de hacer una diferencia real en el mundo. Un día, mientras organizaba un evento para recaudar fondos, Javier recibió un correo electrónico inesperado. Era de una familia que había sido beneficiada por la fundación y contaba la historia de cómo un acto de bondad había cambiado su destino. La familia relataba cómo, gracias a la ayuda de la fundación, habían podido superar dificultades económicas extremas y acceder a educación para sus hijos. Javier sintió una profunda emoción al leer esas palabras. Cada línea del correo le recordaba la cadena de acontecimientos que había comenzado aquel día lluvioso en Madrid. Lo que había empezado como un simple gesto de ayuda a un desconocido se había convertido en un movimiento que tocaba la vida de muchas personas,
y él había sido el catalizador involuntario de todo eso. A medida que los meses pasaban, la historia de Javier y su acto de bondad se difundió en los medios locales, inspirando a otros a actuar con compasión y generosidad. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo una acción aparentemente pequeña puede tener un efecto dominó y cómo la bondad genuina nunca pasa desapercibida. Un día, mientras caminaba por el parque, Javier vio a un joven que luchaba por cargar un montón de libros, caídos del carrito que llevaba. Sin dudarlo, corrió a ayudarlo, recordando el momento exacto en que él mismo había recibido ayuda sin esperar nada a cambio. El joven, sorprendido y agradecido, le ofreció su sonrisa más sincera, y Javier comprendió que el ciclo continuaba. Cada gesto de ayuda, cada acto de compasión, podía inspirar algo más grande de lo que cualquiera podía imaginar. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los acontecimientos que habían cambiado su vida, Javier comprendió algo fundamental. El mundo estaba lleno de oportunidades para hacer el bien, y cada persona tenía la capacidad de ser un agente de cambio. Lo que había comenzado con un simple acto de bondad hacia un extraño se había convertido en un legado de generosidad, empatía y transformación. Javier sonrió, sabiendo que la verdadera sorpresa no era solo lo que él había recibido, sino lo que ahora podía dar, y que la humanidad siempre tendría la posibilidad de brillar, incluso en los lugares más inesperados. Al final, Javier entendió que ayudar a un extraño no solo cambia su vida, sino también la propia, y que cada acción amable puede desencadenar una cadena de eventos que nadie podría prever. Así, la historia de un joven ingeniero que ayudó a un hombre mayor en un día lluvioso se convirtió en una leyenda de bondad, un recordatorio de que incluso los gestos más simples pueden tener un impacto duradero y sorprendente en el mundo.